Imagina vivir en una época donde leer sobre el cuerpo humano o el universo podía llevarte a la hoguera. Así era la Europa de la Edad Media y el Renacimiento, cuando la Inquisición vigilaba cada palabra impresa. Los libros científicos eran considerados peligrosos, capaces de desafiar el orden establecido. ¿Por qué temían tanto al conocimiento? Hoy desvelamos los secretos de los libros prohibidos que cambiaron la historia. La anatomía fue una de las ciencias más perseguidas. Estudiar el cuerpo humano era visto como un acto herético. Libros como los de Andrés Vesalio, que desafiaban las ideas de Galeno, fueron censurados. Vesalio, con su obra De Humani Corporis Fabrica, revolucionó la medicina, pero pagó un alto precio. Sus ilustraciones detalladas del cuerpo humano eran consideradas peligrosas, pues mostraban una verdad que la Iglesia prefería ocultar. La astronomía tampoco se libró de la censura. Nicolás Copérnico, con su teoría heliocéntrica, puso el Sol en el centro del universo, desafiando siglos de dogma. Su obra, De Revolutionibus Orbium Coelestium, fue incluida en el índice de libros prohibidos. Leerla era un acto de rebeldía intelectual. La Iglesia temía que cuestionar el cosmos llevara a cuestionar su propia autoridad sobre la verdad. Galileo Galilei fue otro mártir del conocimiento. Sus observaciones con el telescopio confirmaron las ideas de Copérnico y revelaron lunas orbitando Júpiter. Su libro, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, fue prohibido y él, obligado a abjurar públicamente. Galileo pasó sus últimos años bajo arresto domiciliario, pero sus descubrimientos sobrevivieron a la censura y cambiaron para siempre nuestra visión del universo. No solo la anatomía y la astronomía sufrieron la persecución. La alquimia, precursora de la química, también fue vigilada de cerca. Libros que hablaban de la transmutación de metales o elixires de vida eterna eran considerados peligrosos. La Inquisición temía que estos conocimientos desafiaran el orden natural y la autoridad divina. Muchos alquimistas escribían en clave o se ocultaban tras seudónimos para evitar la persecución. La botánica y la medicina natural también fueron objeto de sospecha. Libros sobre plantas medicinales, como los herbarios, podían ser prohibidos si se consideraba que promovían prácticas paganas o conocimientos no aprobados por la Iglesia. Autores como Dioscórides o Paracelso vieron sus obras cuestionadas. El miedo a perder el control sobre la salud y el cuerpo humano llevó a la censura de saberes ancestrales y remedios naturales. La física tampoco escapó a la lupa inquisitorial. Obras que explicaban el movimiento, la gravedad o la naturaleza de la luz podían ser vistas como amenazas. Isaac Newton, aunque protegido por la distancia geográfica, fue leído con recelo en los países católicos. Su Philosophia Naturalis Principia Mathematica fue considerado demasiado audaz. La idea de un universo regido por leyes matemáticas chocaba con la visión teológica dominante. La geografía y los relatos de exploradores también fueron censurados. Describir tierras desconocidas, costumbres exóticas o mapas que contradecían la visión oficial podía ser motivo de prohibición.
Libros de viajeros como Marco Polo o relatos de las Américas fueron revisados y, a veces, mutilados. La Iglesia temía que el contacto con otras culturas pusiera en duda la universalidad de su doctrina y el orden del mundo conocido. La matemática, aunque menos perseguida, también sufrió censura cuando sus aplicaciones chocaban con la teología. Libros sobre geometría sagrada, numerología o cálculos astronómicos podían ser sospechosos. El temor a que los números revelaran secretos del universo llevó a la vigilancia de obras como las de Johannes Kepler. La matemática era vista como un lenguaje peligroso, capaz de describir un mundo sin intervención divina. La biología y el estudio de la vida también fueron objeto de sospecha. Libros que describían la reproducción, la evolución o la diversidad de especies podían ser considerados heréticos. Autores como Charles Darwin, siglos después, enfrentarían la censura por desafiar la creación divina. Pero ya en la Edad Media, cualquier intento de explicar la vida sin recurrir a lo sobrenatural era visto como una amenaza al dogma. La psicología, aunque nacida mucho después, tiene raíces en textos antiguos que exploraban la mente y el comportamiento. Estos escritos, si se apartaban de la doctrina oficial sobre el alma, podían ser prohibidos. El miedo a perder el control sobre la interpretación de la mente humana llevó a la censura de ideas sobre la locura, los sueños o la naturaleza de la conciencia. El conocimiento psicológico era un terreno peligroso. La tecnología y la ingeniería también fueron vigiladas. Libros sobre máquinas, autómatas o inventos que desafiaban los límites de la naturaleza podían ser prohibidos. Leonardo da Vinci, con sus cuadernos llenos de diseños mecánicos, tuvo que ocultar parte de su trabajo. La Inquisición temía que la tecnología diera demasiado poder a los individuos y pusiera en peligro el equilibrio social y religioso. La óptica y el estudio de la luz también fueron objeto de sospecha. Libros que explicaban la refracción, los espejos o la naturaleza de la visión podían ser prohibidos si contradecían la interpretación religiosa de los sentidos. Autores como Ibn al-Haytham, pionero en óptica, vieron sus obras traducidas y luego censuradas. El miedo a que la ciencia explicara los milagros llevó a la vigilancia de estos conocimientos. La meteorología y el estudio del clima también fueron vigilados. Libros que intentaban predecir el tiempo o explicar fenómenos atmosféricos podían ser considerados peligrosos. La idea de que el clima podía entenderse sin intervención divina chocaba con la visión religiosa. Autores que estudiaban tormentas, eclipses o cometas eran vistos con recelo, pues sus explicaciones racionales amenazaban el misterio y el poder de la Iglesia. La cartografía, el arte de hacer mapas, fue otra ciencia bajo sospecha. Mapas que mostraban tierras desconocidas o corregían errores tradicionales podían ser prohibidos. La representación del mundo era un asunto político y religioso. Cartógrafos como Gerardus Mercator tuvieron que navegar entre la innovación y la censura. Un mapa podía ser tan peligroso como un libro si desafiaba la visión oficial del universo. La paleontología, aunque desarrollada más tarde,
tiene antecedentes en textos antiguos sobre fósiles y huesos misteriosos. Estos libros podían ser prohibidos si sugerían una historia de la Tierra diferente a la bíblica. El hallazgo de huesos gigantes o fósiles marinos en montañas era interpretado como un desafío al relato del diluvio universal. La censura intentó silenciar preguntas incómodas sobre el pasado de nuestro planeta. A pesar de la censura, el conocimiento encontró caminos para sobrevivir. Libros prohibidos circulaban en secreto, copiados a mano o escondidos en bibliotecas privadas. Los científicos se comunicaban mediante cartas cifradas y sociedades secretas. La curiosidad humana demostró ser más fuerte que el miedo. Gracias a estos valientes, hoy disfrutamos de un mundo donde la ciencia puede florecer sin cadenas. La historia de los libros prohibidos es también la historia de la libertad. Hoy, mirar atrás nos recuerda el valor de quienes defendieron el conocimiento frente a la censura. Los libros científicos prohibidos no solo desafiaron a la Inquisición, sino que abrieron caminos para el progreso. Cada página oculta, cada idea silenciada, fue una chispa que encendió la llama de la curiosidad. La ciencia, bajo lupa inquisitorial, resistió y venció. ¿Qué libros prohibidos cambiarán el futuro? La historia aún se está escribiendo.